Hola developers, si es tu primera vez en el canal, mi nombre es Joandy y en este canal hablamos específicamente sobre la arquitectura de microservicios y el desarrollo de aplicaciones informáticas de manera general, pero muy enfocado en aprender y enseñar todo sobre la arquitectura de microservicios. En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de esos patrones de la arquitectura de microservicios que añade resiliencia y tolerancia a fallos a nuestra plataforma de software. Específicamente en este video aprenderás qué es un circuit breaker, para qué se utiliza un circuit breaker, por qué deberías usar un circuit breaker, los tipos de circuit breaker que existen. Estaremos viendo además cómo configurar un circuit breaker y cómo implementarlo utilizando la librería de código abierto Resilient for Java, que es una de las librerías dentro del ecosistema de aplicaciones Java que más se usa en la actualidad. En otros videos de este canal ya hemos hablado de este tema, pero en este video especial iremos un grado más allá de profundidad. Vamos con la introducción y volvemos con el video del día de hoy. Bienvenidos. Como comentábamos ante la introducción, estaremos hablando sobre el circuit breaker. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos como desarrolladores es ¿por qué yo debería conocer este tema? ¿Qué ventajas o qué problemas me resuelve a mí un circuit breaker? Incluso sin saber aún qué es un circuit breaker. Vamos entonces a analizar aquellos escenarios en los cuales se pudiera aplicar un circuit breaker antes de incluso conocer qué es un circuit breaker en sí. Bueno, ¿por qué deberíamos conocer este tema? Esa sería la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Vamos a suponer que tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario en el cual alguien hace una solicitud a un servicio o a un microservicio llamado compras. Y cuando este microservicio tiene la posibilidad de conectarse a un proveedor, llamamos un proveedor principal, supongamos por ejemplo, este microservicio compras tiene la posibilidad de conectarse a Amazon para hacer una compra de un producto. Pero ese producto que se puede comprar en Amazon está en otros lugares también. Supongamos que utilizamos Amazon porque Amazon es el que ofrece el mejor precio. Sin embargo, pueden haber otros proveedores alternativos que tengan el mismo producto pero a un precio diferente. Ahora, como buenos desarrolladores, siempre queremos darle al cliente la mejor experiencia. Y para ello, la mejor experiencia sería ir a nuestro proveedor principal, en este caso Amazon, y buscar el producto que tiene. Pero ¿qué puede pasar? Cuando el microservicio de compras trata de acceder al proveedor principal, en este caso Amazon, supongamos que existe un problema. Problemas pueden ser muchos. Puede ser que el proveedor principal no esté funcionando o puede ser incluso que hay un fallo en el canal de comunicación. Supongamos, por ejemplo, hay un fallo de conectividad con nuestro proveedor principal. En este escenario, nosotros podemos fácilmente decirle al que invocó el servicio, a la orden de compra esta que está acá, decirle que hubo un error y que no se pudo concretar la solicitud. Sin embargo, la experiencia dice que lo mejor siempre sería tratar de darle al cliente una respuesta. En ese caso, nosotros pudiéramos determinar que si el proveedor principal falla, entonces ir hacia un proveedor alternativo. Una solución bastante sencilla sería poner un if acá y si cuando me trato de conectar acá hay una extensión, entonces voy por este. Y eso es verdad, funciona. Básicamente ahí estamos haciendo alguna especie de circuit breaker. Pero existen soluciones en el mercado más configurables y que nos permiten tener un mayor grado de control y de configuraciones sobre cómo podemos hacer ese switcheo en un momento determinado. Vamos a suponer ahora otro escenario. Supongamos que tenemos un microservicio A que se conecta a un microservicio B. Cuando A accede a B, B hace su operación y le da una respuesta A. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el microservicio B se ponga lento, se ponga demasiado lento y a A estén llegando demasiadas solicitudes. Eso va a hacer que en el microservicio A se acumule un gran número de solicitudes y por lo tanto puede pasar que el microservicio A no pueda seguir atendiendo solicitudes porque, por ejemplo, su pool de hilos, si estamos usando un esquema de aplicaciones basados en Servlet, donde se utiliza un hilo para atender cada petición, pudiera pasar que B no responde, A se llena su pool de hilo y entonces termina, por un fallo de B o por una lentitud de B, termina provocando un fallo en cascada en la plataforma. O sea, B falla y hace fallar a A porque A también se le complejiza la situación y se comienza a llenar su pool de hilos. Entonces estaría bueno poder controlar en algunos casos que si un microservicio de los que están más hacia abajo en la arquitectura comienzan a fallar o se comienzan a poner lentos, tratar de buscar una solución alternativa que me pueda dar una respuesta a la capacidad del negocio, o sea, que pueda responder al negocio
adecuadamente sin comprometer la plataforma o la arquitectura en sí. En estos escenarios es que tiene lugar el uso de un patrón de la arquitectura microservicios que puede llamarse o que se llama Circuit Breaker. Entonces, ¿qué es un Circuit Breaker en sí? En términos un poco más sencillos, es un patrón de los conocidos patrones de la arquitectura microservicios que promueve una característica deseada en todas las plataformas de software y específicamente en las arquitecturas distribuidas, como es el caso de los microservicios, que es la resiliencia. La resiliencia, técnicamente hablando, es la capacidad que tiene un sistema de cómputo o un sistema informático de continuar funcionando aun cuando una parte del sistema no funciona correctamente o cuando el sistema no está al 100% de su operatividad normal. Eso es lo que es la resiliencia, es la capacidad de poder seguir funcionando aun cuando una parte esté rota, hablando en términos más generales. Ahora, antes de seguir, porque esto es un elemento importante, el Circuit Breaker en sí es una solución a un problema que muchas veces es evitable. Entonces, un mensaje importante como a los desarrolladores de microservicios es evitar siempre que se pueda, las llamadas servicio a servicio. Cuando me refiero a llamadas servicio a servicio, me refiero sobre todo a llamadas síncronas servicio a servicio. A llama a B y por lo tanto hay una relación fuerte de dependencia ahí. Si B falla, hay una tendencia a que A falle. O tendremos que aplicar este tipo de prácticas como es el caso del Circuit Breaker. Entonces, lo que quiero llegar es que el Circuit Breaker en muchas ocasiones es una solución a un problema que pudo haberse evitado con un buen diseño del software o un buen diseño de la arquitectura. Evita siempre que se pueda las llamadas servicio a servicio y utiliza llamadas asíncronas que faciliten un mayor desacoplamiento y una mayor tolerancia y resiliencia. Bien, eso es un mensaje importante. Bueno, seguimos con el tema del Circuit Breaker. Un Circuit Breaker, básicamente, ¿cómo funciona? Supongamos que nosotros tenemos el microservicio A y tenemos el microservicio B. Si A está comunicándose con B, entonces podemos decir que el circuito está cerrado. Un Circuit Breaker opera en tres estados. Un estado cerrado, donde significa que opera normalmente, o sea, A se comunica bien con B, no hay errores ni hay problemas. Un estado abierto, en el cual A deja de pasar tráfico a B, porque por un estado determinado el Circuit Breaker determinó que se abriera el circuito. Eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces ya no hay comunicación entre A y B. A no puede seguir pasando tráfico a B porque B está fallando o está lento. Y existe un tercer estado de un Circuit Breaker que es el estado medio abierto. En un estado medio abierto, el microservicio A deja pasar una parte del tráfico al microservicio B para ver si B ya está respondiendo correctamente. Y si está respondiendo correctamente, entonces se pasa de ese estado medio abierto a un estado cerrado. Si B sigue respondiendo de manera incorrecta, entonces se pasa de ese estado medio abierto a un estado abierto. Las transiciones posibles de un Circuit Breaker, ¿cuáles son? Está en un estado cerrado, puede ir a un estado abierto, de un estado abierto puede ir a un estado medio abierto y de ese estado medio abierto puede ir a un estado cerrado si todo sigue bien o volver a un estado abierto si el microservicio de destino sigue fallando o sigue lento. Ese es el esquema de funcionamiento de manera general de un Circuit Breaker. En la documentación muchas veces es complejo de entender el funcionamiento, pero es muy sencillo en la vida real. Con esta simple analogía podemos identificar cuál es el esquema de funcionamiento de un Circuit Breaker. Entonces, ¿cuáles son los enfoques de funcionamiento que existen para la implementación de Circuit Breaker en las arquitecturas y en las plataformas? Básicamente existen dos tipos de Circuit Breaker. Un Circuit Breaker que se llama basado en contador y otro Circuit Breaker que se llama basado en el tiempo. ¿Cómo funciona un Circuit Breaker basado en contador? Bueno, se puede decir que un Circuit Breaker basado en contador va a ser capaz de pasar de un estado cerrado a un estado abierto. Recuerda, cerrado opera normalmente, abierto deja de operar. Cerrado hay tráfico entre A y B, abierto no hay tráfico entre A y B. Cuando se pasa del estado cerrado al estado abierto es porque hay fallos. Entonces, en un Circuit Breaker basado en contador, los sistemas pasan de un estado cerrado a un estado abierto si al menos las n últimas llamadas, por eso se dice que es basado en contador, porque se cuentan las llamadas, son fallidas o son lentas. Los Circuit Breakers se configuran por errores o por lentitud. Se pueden configurar también o por errores o por lentitud, pero lo más normal es configurarlo por ambos casos.
Y un circuit breaker basado en el tiempo, el funcionamiento, en vez de basarse en las n últimas llamadas, se basa en los n últimos segundos o en los n últimos unidades de tiempo. O sea, si pasaron 10 segundos y hay un valor de fallo, un threshold de fallos entre A y B, entonces se abre el circuito. Ese básicamente es el esquema de funcionamiento de un circuit breaker, basado en el contador o basado en el tiempo. Bien, ahora, ¿cómo sería la lectura o la interpretación que nosotros podemos darle a una implementación de circuit breaker? Por ejemplo, a una implementación basada en contador, la lectura sería: quiero que se abra el circuito, o sea, que deje de pasar tráfico de A a B, si el 30% de las últimas 100 llamadas fallan o son lentas. O sea, el circuit breaker vigila cada 100 llamadas y si las últimas 100, entonces esas últimas 100 del 30% fueron lentas, fallaron, entonces de alguna manera se abre el circuito. En el caso de que sean lentas, se pone un valor límite de lo que se considera una solicitud o una operación lenta. Y a partir de ese valor de comprobación se tiene en cuenta para ese por ciento que está ahí. En el caso de un circuit breaker basado en el tiempo, la lectura sería: quiero que se abra el circuito si el 30% de las llamadas que ocurrieron, por ejemplo, en los últimos 30 segundos, fallan o son lentas. Igual, si son lentas, por un umbral de configuración de tiempo para el cual se considera lentitud. Ahora vamos a ver esto más adelante en código, cómo sería utilizando esta biblioteca que les comentaba de código abierto, que es la biblioteca Resilient for Java. Entonces, vamos a entrar un momento entonces a ver el tema de Resilient for Java. Resilient for Java es una biblioteca ligera de tolerancia a fallos que está inspirada en Netflix History, que fueron los que junto con Spring Cloud impulsaron todo este tema de los microservicios en la plataforma Java y específicamente utilizando Spring Cloud. Bueno, básicamente Resilient for Java implementa un grupo de patrones de resiliencia. Todos los patrones que implementa Resilient for Java, evidentemente por el nombre se puede asumir, son patrones de resiliencia. Y están acoplados para la plataforma Java, aunque también existen implementaciones en Kotlin, no solo en Java. Bueno, básicamente, ¿qué patrones implementa Resilient for Java? Circuit Breaker, que es el que vamos a ver en el video de hoy. Bullhead, que es otro patrón muy interesante de la arquitectura de microservicios, que promueve resiliencia. Ya hemos hablado de ese patrón en este canal también. Hay un video por ahí, lo pueden ver. Se lo voy a dejar en las tarjetas. Implementa también lo que se conoce como rate limiters, reintentos, time limiters y caché. Básicamente todas estas implementaciones están presentes dentro de Resilient for Java. Además de esto, Resilient for Java tiene módulos específicos para cada uno de estos patrones que implementa. Tiene un módulo general y tiene módulos específicos. Por ejemplo, si vamos a implementar Circuit Breaker, utilizaríamos el módulo Resilient for Java menos Circuit Breaker. Bueno, el Resilient for Java implementa los dos enfoques de Circuit Breaker que existen en el mercado. Recuerden, basado en contador y basado en tiempo. Se basa fundamentalmente en decoradores para decorar las funciones objetivos que son observadas para aplicarle Circuit Breaker, y a partir de ahí se controla toda la operación de esa función y permite como un elemento importante la composición con otros patrones de resiliencia. O sea, con Resilient for Java yo puedo decirle a una función que le voy a aplicar un Circuit Breaker y que le voy a aplicar un rate limiter y que le voy a aplicar una caché y que le voy a aplicar un bullhead. Y todos esos patrones actúan sobre esa función objetivo. En el código ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Resilient for Java además es una librería que es trial safe. El estado del Circuit Breaker en este caso se almacena en un tipo de data atomic reference, por lo tanto es seguro. El estado se va actualizando mediante operaciones atómicas, todo el tipo de data atómico en Java que es trial safe. Y las operaciones sobre la ventana, vamos a ver el concepto de ventana ahorita, son todas synchronized. Por lo tanto, están sincronizadas. Para crear un Circuit Breaker en Java hay que seguir 4 pasos utilizando esta librería. Es bastante simple. El primer paso es crear la configuración del Circuit Breaker. Eso lo hacemos utilizando la clase Circuit Breaker Config. El segundo paso sería crear una instancia del Circuit Breaker en sí, y basado esta instancia del Circuit Breaker en sí se crea basada en la configuración del paso anterior. Opcionalmente podemos suscribirnos a los eventos del Circuit Breaker. Recuerden que el Circuit Breaker
opera en distintos estados que pueden ser abiertos, cerrados, medio abiertos. Nosotros podemos suscribirnos a ese circuit breaker y él va publicando un publisher ahí todos los eventos de transición por los que va pasando el circuit breaker, y cada vez que se ejecute una operación, él nos puede notificar si esa operación fue exitosa, si tuvo un error, y a partir de ahí podemos monitorear todo lo que pasa en nuestro circuit breaker. Y como último paso, el último paso que es el más importante, que sería decorar la función objetivo o el servicio objetivo y definir lo que se conoce como fallback. Para los que no lo conocen y son más nuevos en este tema de los microservicios, un fallback es también un patrón de la arquitectura que nos permite eso, hacer un fallback, ir a algo que resuelva un problema alternativo al problema principal. Por ejemplo, si tu objetivo es llamar a la tienda 1 y la tienda 1 falla, entonces tienes una tienda, digamos una tienda 2, que la usas ahí como backup para cuando uno falla ir a 2. Esa tienda 2, que no es la tienda principal, sería en este caso el fallback. El fallback siempre debe ser algo ligero, algo sencillo y que resuelva el problema cuando el elemento principal al que yo estoy apuntando falla o el circuito en este caso se abre porque el elemento principal no puede funcionar, no puede operar. Supongamos que tenemos el microservicio A, el microservicio B y tenemos un microservicio C de respaldo. Si al intentar ir de A a B se abre el circuito, entonces estaría bueno que en vez de ir a B, en vez de generarle un error al cliente, poder ir a C y entrar una respuesta, aunque sea medianamente parecida o similar. O sea, tiene que resolver el problema de negocio sin comprometer el funcionamiento de la plataforma. Básicamente, estos son los 4 pasos que necesitamos para implementar un circuit breaker. Bueno, ahora vamos a ver en el caso de Resilience for Java todas las propiedades que tenemos para configurar un circuit breaker. En el caso de Resilience for Java nos permite crear un circuit breaker out of the box. Eso significa que simplemente utilizando configuraciones por defecto, que son estas que están acá, de las propiedades por defecto, ya tenemos un circuit breaker listo para usar. Ahora, estas propiedades, ¿qué son? Porque esta es la parte importante, más allá del código que vamos a ver al final de la presentación, al final del video. Bueno, básicamente en Resilience for Java tenemos la propiedad Sliding Window Type. El Sliding Window Type va a ser el tipo de ventana que va a usar nuestro circuit breaker, que es lo mismo que decir el tipo de circuit breaker que vamos a usar. Y puede ser de 2 valores posibles. Esto es un enumerativo que aumenta 2 valores. Puede ser count base, basado en contador, o time base, basado en tiempo. Después tenemos como otra propiedad importante el Sliding Window Size. El Sliding Window Size es el tamaño de la ventana que yo voy a estar monitoreando. Si yo digo por defecto el Sliding Window Size, si el circuit breaker es basado en contador, es de 100 llamadas, si está basado en tiempo es de 100 segundos. O sea, en dependencia del valor que hay aquí, el Sliding Window Size por defecto tomará el monto que le estoy poniendo acá. Es el tiempo en el que voy a estar mirando, en el que voy a empezar a monitorear todas las llamadas que van pasando, es esa ventana de tiempo. Después tenemos otra propiedad que es el número mínimo de llamadas. Dentro de ese window size yo puedo definir el número mínimo de llamadas que yo voy a estar monitoreando para entonces aplicar lo que viene después, que es el factor de decisión para abrir el circuito o no abrirlo, que es lo que viene a continuación. La otra propiedad importante de configuración es el Failure Rate Threshold, que es el porciento de fallos dentro del número mínimo de llamadas de la ventana que yo voy a tener en cuenta para pasar de un estado cerrado, que es operación normal, a un estado abierto. Ese Failure Rate Threshold es el valor que yo voy a estar mirando. Por lo tanto, es un elemento importante. Por defecto es porcentual y se hace mirando el número mínimo de llamadas o en este caso, si no hay, el Sliding Window Size. Otros elementos importantes de configuración de un circuit breaker son los relacionados con la vigilancia y observación o observabilidad de las operaciones que son lentas. Y en este caso, Resilience for Java nos ofrece 2 métodos dentro del Circuit Breaker Config para monitorear, que son el Slow Call Rate Threshold, que es cuál es el porciento de llamadas lentas que yo voy a permitir o a partir del cual voy a abrir el circuito, y el otro es el Slow Call Duration Threshold, que es en tiempo que yo considero que es una operación lenta. Por ejemplo, si aquí yo pongo 5 segundos y aquí pongo 50, eso es, si el 50% de las llamadas que se hacen en la ventana de tiempo superan los 5 segundos, entonces voy a abrir el circuito.
y eso es lo que significan estas dos variables que están acá. Otros elementos de configuración permitidos son el tiempo de duración en el estado abierto. Recuerden, el circuit breaker pasa de un estado cerrado a un estado abierto, y ahí en el estado abierto yo puedo decirle qué tiempo tiene que estar ahí. ¿Qué pasa? Si estamos operando del microservicio A a microservicio B y el circuito se abre, cuando ese circuito se abre deja de pasar tráfico hacia B. Eso puede ser fundamentalmente porque B está atorado, está muy ocupado atendiendo operaciones y no puede responder. Y entonces nosotros deberíamos de darle un tiempo o darle un tiempo en estado abierto para que B se recupere. Ese tiempo, que se llama Wait Duration in Open State, puede ser un tiempo fijo, que por defecto es 60 segundos, podemos poner el tiempo que queramos, pero además podemos configurar un tiempo que utilice una función exponencial de backoff. Una función exponencial de backoff o un backoff exponencial es una función matemática en la cual nosotros le podemos decir, mira, el primer intento hazlo a los 2 segundos, porque a lo mejor supongamos fue un error transitorio, y le podemos decir el primer intento hazlo a los 2 segundos, o sea, el primer intento de pasar de estado abierto a medio abierto. Si falla, después haz el segundo intento a los 4 segundos, si falla, después hazlo a los 8, y así ir aumentando el tiempo. Eso es lo que se conoce como el backoff exponencial. A medida que aumentamos ese tiempo, la ventaja que tiene eso es que le damos espacio al microservicio B para, si está atorado, que trate de recuperarse. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí podemos usar fixed time o backoff exponencial. El otro elemento importante es el número permitido de llamadas en el estado medio abierto. Recuerden que cuando pasa de estado abierto, pasa un momento al estado medio abierto, podemos configurar el número máximo de llamadas que se van a permitir en ese estado para considerar o para poder evaluar si se recuperó el sistema. Después también podemos configurar el tiempo máximo de duración en este estado, podemos configurarlos ambas, y tienen además otros elementos de configuración que son importantes. Uno son el record exception y el otro es el ignore exception. El record exception es todas aquellas excepciones que se graban y se consideran que son errores. Por defecto, Resident Info Java, todo lo que esté por debajo de la clase exception de Java, lo considera como una excepción y cuenta como un error. Y al contar como un error, entonces aumenta todos los thresholds de errores estos que hay por acá configurados. Por lo tanto, es importante. Entonces, el record exception nos va a permitir determinar qué excepciones que las que nosotros consideramos son errores. Por otra parte, el ignore exception nos va a permitir determinar, para determinadas excepciones, decirle, mira, estos no son errores, porque a lo mejor son excepciones de negocio que nosotros no queremos, no nos interesa que cuenten en el error rate. Por ejemplo, product not found, eso no es un error probablemente del sistema, sino es una excepción de negocio. Y entonces nos interesa que esa no cuente o que esa no afecte todo el procedimiento de funcionamiento del circuit breaker. Entonces por ahí podemos ignorarla. También podemos configurar este tipo de excepciones utilizando un predicado de tipo throwable, y a partir de ahí configurar los mismos parámetros pero utilizando predicados externos a la propia configuración. Y tienen un elemento más de configuración que es importante. Estos son los más importantes, probablemente existan otros, que es el Automatic Transition from Open to Half Open Enable. Básicamente, recuerden que el sistema pasa de un estado cerrado a un estado abierto, pero después de ese estado abierto tiene que ir a un estado medio abierto. Esa transición del estado abierto al estado medio abierto la puede hacer de manera automática o la puede hacer de manera no automática. ¿Qué significa que lo haga de manera automática? Que cuando se cumpla el tiempo, el sistema automáticamente va a cerrar y va a pasar al estado medio abierto. Al pasar al estado medio abierto, la próxima operación que llegue ya va a encontrar el sistema en un estado medio abierto. Sin embargo, si este elemento está deshabilitado, solamente se pasará al estado medio abierto con la siguiente operación o con la siguiente llamada que ocurra después de que se cumpla el periodo de tiempo para que vaya al estado medio abierto. Básicamente es una diferencia en el momento en que el circuito se pasa a un estado medio abierto. Si es cuando llega la siguiente llamada después de que se cumple el tiempo para pasar al estado medio abierto, o es automáticamente cuando se cumple el tiempo. Básicamente esto lo podemos observar a través del monitoreo del Event Publisher que les comentaba ahorita y que vamos a ver en el código más adelante. Bueno, estos son los valores por defecto. Así creamos un circuit breaker utilizando esta clase, circuit breaker config. Creamos la configuración, le asignamos new circuit breaker config, .of_defaults. Aquí podemos usar el .of_defaults y nos creará un circuit breaker por defecto utilizando todos los elementos que vimos en la diapositiva anterior.
o podemos poner aquí .custom y empezar a utilizar un patrón builder y ahí configurando todas esas propiedades como las deseemos en nuestro proyecto. Y el segundo paso sería crear el objeto CircuitBreaker. CircuitBreaker se crea utilizando la clase CircuitBreaker, el identificador del objeto, y utilizamos CircuitBreaker.off y le pasamos dos parámetros. El primer parámetro es el identificador del CircuitBreaker y el segundo parámetro es la configuración de ese CircuitBreaker que hemos creado anteriormente. Es importante crear un identificador de CircuitBreaker porque después en la monitorización de los eventos le podemos dar seguimiento. Este identificador de CircuitBreaker es importante. Además, crear un circuit breaker por cada operación que nosotros vayamos a estar monitoreando. Los circuit breakers en sí son objetos ligeros que no ocupan mucho espacio y que se recomienda crear un circuit breaker por cada función objetivo a la que nosotros estaremos monitoreando. El tercer paso, que es opcional, recuerden, sería suscribirnos a ese circuit breaker. Bueno, ¿cómo podemos suscribirnos a nuestro circuit breaker? Utilizamos cb.getEventPublisher y aquí tenemos un grupo de funciones que podemos escuchar los eventos de nuestro circuit breaker. Por ejemplo, onSuccess nos va a emitir un evento, nos va a llegar un evento cuando la operación fue satisfactoria. OnError, cuando se produce un error. OnCallNoPermitted, este es el evento que se dispara cuando el sistema pasa de un estado cerrado a un estado abierto. O sea, cuando el sistema pasa de estado cerrado a abierto, va a lanzar esa excepción y este evento la captura y aquí podemos verla. Y básicamente podemos saber cuando pasamos en esa transición o cuando están llegando llamadas, específicamente cuando están llegando llamadas y esas llamadas no están pudiendo ir al objetivo. ¿Está bien? Y son derivadas si tenemos un fallback hacia el fallback. Y además tenemos un evento que es el onState Transition. En este evento podemos enterarnos de todos los cambios de estado en nuestro circuit breaker. Cuando pasa de cerrado a abierto, cuando pasa de abierto a medio abierto, cuando pasa de medio abierto a abierto, de medio abierto a cerrado. Ahí podemos monitorearlo de manera general. Básicamente ese es el elemento. Y el cuarto paso es aplicar nuestro circuit breaker a la función objetivo. En este caso la función objetivo se llama, en este ejemplo ficticio que tenemos acá, se llama llamada de servicio. Es una llamada cualquiera, una función cualquiera de Java que nosotros quisiéramos monitorear. Básicamente, ¿cómo se aplica? Utilizando decorators, que forma parte del paquete Resilient for Java-all, y le decimos of supplier y le pasamos un supplier que va a hacer la llamada al servicio. Y aquí podemos comenzar a componer con todas las configuraciones de resiliencia que tengamos. En este caso estamos viendo solamente circuit breaker. Por lo tanto, le decimos of supplier, le pasamos la llamada, le decimos con el circuit breaker tal. Y en este caso le pasamos el circuit breaker que habíamos creado, en este caso CB, y le decimos además con el fallback tal. Y le decimos este fallback ante qué eventos debe dispararse. Por ejemplo, le decimos aquí with fallback y al with fallback se le pasan dos parámetros. La lista de excepciones que van a hacer que ese fallback se dispare. Por ejemplo, aquí yo puse todo lo que venga de la clase runtime session va a ser trabajado con el fallback this, o sea, con la función de fallback llamada de servicio. ¿Está bien? Y esto puede hacerse de manera síncrona o asíncrona. Si lo hacemos síncrono, ponemos get y este get que está acá nos va a devolver el tipo de datos que devuelva esta función que pasamos en el supplier. Aquí ponemos un return y todo funciona con normalidad. Vamos a verlo en el código ahorita. Básicamente esta es la forma que tenemos de configuración. Recuerden, la función de fallback básicamente es una función alternativa a la llamada del servicio, en este caso a la función normal que va a poder solucionar un problema de negocio de una manera, digamos, alternativa. Bueno, algunos otros elementos importantes para estudiar y que pueden profundizar más. Circuit Breaker y Resilient for Java tienen módulos de métricas y monitoreo que están integrados de manera natural dentro de la librería con Micrometer. Recuerden que Micrometer es una librería de monitoreo que tiene muchos vendors, o sea, muchos pueden enviar datos hacia muchos destinos, como por ejemplo esos destinos pueden ser Prometheus, InfluDB, New Relic, o sea, tienen muchos vendors y nos facilita la movida de esos datos de monitoreo hacia estos proveedores de herramientas de monitoreo que después podemos sacar gráficas, alarmas, alerting y demás. Y otros elementos importantes que les recomiendo estudiar son otros patrones de resiliencia que tiene esta librería. En este canal vamos a seguir hablando, específicamente creo que próximamente haremos un video sobre Bullhead, que es muy interesante este patrón, así que aprovechen para suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en los próximos videos. Vamos ahora a pasar entonces a la parte práctica.
La parte práctica es haber programado en código este patrón de circuit breaker. Vamos entonces a la parte práctica. Bien, mirando a la parte práctica, ahora sí vamos a ver el código que hemos implementado. Para ello, hemos desarrollado un proyecto llamado Circuit Breaker utilizando la tecnología Spring Boot con Maven, pero básicamente el código que se ha desarrollado es independiente a Spring Boot. Resilient for Java tiene una buena integración con Spring Boot y con Spring de manera general que nos permite, utilizando anotaciones, hacer todo este tipo de cuestiones. En nuestro blog, que está acá, hemos desarrollado un artículo sobre este tema hace un tiempo atrás. Este artículo que está acá. Y en este artículo hemos abordado el tema de la Resilient for Java con Spring Boot. Incluso lo hemos hecho de una manera muy dinámica, utilizando toda la integración que tiene Resilient for Java con Spring Boot. Sin embargo, en el video que vamos a ver en el día de hoy, lo vamos a ver independiente de Spring Boot. O sea, utilizando todo a nivel de código, sin usar anotaciones y sin usar nada de la integración con Spring Boot. Si quieren ver integración con Spring Boot específicamente, pueden ver este artículo. Incluso tenemos monitoreo utilizando Grafana y demás, Spring Actuator, y está bastante completo este artículo si lo que quieren es utilizar la integración de Resilient for Java con Spring Boot. Pero en el video del día de hoy, este artículo lo realizamos en junio de 2020. Pudiera estar un poco desactualizado. Sin embargo, en el día de hoy vamos a estar viendo, como les comentaba, esto directamente en el código sin necesidad de integración ninguna. Bueno, lo primero que sería, lo primero es ver las dependencias que estamos usando en nuestro proyecto. Relacionadas con Resilient for Java, utilizamos tres dependencias. La primera dependencia es el módulo de Circuit Breaker de Resilient for Java, que es Resilient for Java menos Circuit Breaker. En segundo lugar, tenemos un módulo que es el módulo de Bullhead, que se usa específicamente por una excepción que se lanza y necesitamos tenerlo incluido. Y el tercer elemento que estamos usando es Resilient for Java menos All, que es el que provee los decorators que se aplican sobre los diferentes patrones de resiliencia y nos permite utilizar como tal esos módulos específicos que trae la biblioteca Resilient for Java. Bueno, esto es en cuanto a dependencia lo más importante. El código este está publicado en GitHub, en el repositorio, pueden acceder y verlo ahí, jugar con él, bajarlo, modificarlo, lo que quieran. Bueno, básicamente vamos a ver ahora el paso número 1 de Resilient for Java y Circuit Breaker, que es la configuración de Circuit Breaker. Para ello hemos creado una clase que la hemos anotado con @configuration. Recuerden que en Spring, si no están muy duchos en Spring, les recomiendo un video que les dejo en la tarjeta igual sobre un mini curso de Spring Boot que hicimos, en el que hablamos y hicimos una aplicación completa y explicamos muchas cosas como las anotaciones. Bueno, @configuration se pone sobre las clases que definen bines para que el Spring Context las cargue y los ponga disponibles en el bin container de Spring. Bueno, básicamente aquí están diferentes configuraciones de Circuit Breaker que hemos creado. Con una sola bastaría, pero bueno, hemos creado varias porque este es un video al final educativo. Básicamente, la primera configuración de Circuit Breaker que tenemos es esta que está acá. ¿Qué hemos hecho acá? circuitbreaker.custom, ya ahí le estamos diciendo que vamos a crear una configuración customizada a la medida. Y lo primero que le decimos es, empezamos a aplicar todas aquellas propiedades que vimos en la presentación anteriormente. Le decimos .sliding window type y le decimos el tipo de ventana que ya les decía, aquí puede ser time base o con base. Después le decimos el tamaño de la ventana. Después le decimos el file rate threshold. Aquí le estamos diciendo que si el 50% de las peticiones que llegan, cuando se cumplan esas 4, fueron fallidas, entonces el sistema pasa a un estado abierto. Le estamos especificando el número permitido de llamadas en el estado medio abierto. Le estamos diciendo el tiempo de espera que tiene que estar en el estado abierto. Recuerden, microservicio A, microservicio B, se cumple ese 50% que habíamos definido, pasa del estado cerrado al estado abierto. Y para que intente ir al estado medio abierto, aquí le hemos configurado que tiene que esperar 5 segundos para poder ir a ese estado medio abierto y probar a ver si se arregló el problema. Y hemos añadido otra configuración más que no está en la presentación, es menos importante, digamos, que es simplemente para que no emita excesivos logs cuando ya el Circuit Breaker tiene el control de lo que está pasando. Básicamente es eso. Este es un ejemplo sencillo de configuración de Circuit Breaker. Vamos a ver otro caso.
En este otro caso que está acá, igualmente hemos creado un circuit breaker de tipo contador, ventana de tiempo 4, margen de error 50%, número permitido en el estado medio abierto de llamadas que se van a pasar de prueba son 2. Y aquí le hemos especificado el intervalo que va a estar en el espacio OpenState. Fíjense que aquí no hemos usado el while duration en OpenState, sino hemos usado el while interval function en OpenState, que es otra cosa. El interval function, recordarán, es lo que nos permite definir aquella función de backoff exponencial. Aquí le decimos interval function punto of exponential backoff y aquí ponemos la configuración de nuestro backoff exponencial. Cada 2 segundos, o sea, empieza con 2 segundos, después va creciendo en producto de 3, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y aquí le ponemos el tiempo máximo que queremos que ese backoff escale. Aquí le hemos activado la transición automática. Recuerden cuando hablamos en la presentación qué significaba esto. Igual hemos puesto estas otras configuraciones. Otro ejemplo de circuit breaker. Igual basado en contador, ventana de tiempo, ventana de monitorización 4, ratio de errores esperados 50%, número de llamadas permitidas en el estado medio abierto 2, el tiempo de estancia en el estado medio abierto fijo 5 segundos y aquí hemos añadido dos elementos importantes que son el slow call duration y threshold. Básicamente estoy diciendo que el threshold de llamadas lentas sea 20% y la duración o lo que yo considero una llamada lenta es una llamada que pase los 2 segundos. O sea, si de todas las llamadas de la ventana de tiempo al menos el 20% sobrepasan los 2 segundos, voy a abrir el circuito. Porque algo está pasando, el proveedor está muy lento, B está muy lento, y entonces me puede llegar a complicar la cosa. Y entonces monitoreamos eso también. Otro tipo de configuración de circuit breaker, en este caso, ventana de tiempo y no basada en contador. Igual, las configuraciones muy similares, pero ahora en vez de esperar 4 llamadas, voy a esperar 4 segundos, básicamente. Y a partir de ahí configuramos en nuestro monitoreo. Básicamente esta es la forma que tenemos de configurar los circuit breakers. Ahora, recuerden, una cosa es la configuración de circuit breaker y la otra cosa es el circuit breaker en sí. Bueno, básicamente para crear el circuit breaker, como vimos en la presentación, creamos el objeto circuitbreaker.org y aquí le pasamos el nombre del circuit breaker, un string cualquiera, y aquí la configuración que vamos a usar. En este caso vamos a probar ahora con la configuración 1, que es esta que está acá. Después para ir probando podemos ir cambiando esta configuración. Bien, ¿qué más tiene este proyecto de interesante? Tiene un servicio, que es este que está acá, y en este servicio es donde hacemos, digamos, los pasos 3 y 4 que vimos en la presentación. Bien, aquí hemos inyectado algunas cosas. Básicamente inyectamos el circuit breaker, no es necesario, si no están usando Spring, inyectarlo, lo pueden instanciar directamente. Y bueno, aquí en el After Property Set, que es el que se activa con la implementación de Initializing Bin del ciclo de vida de Spring, simplemente estamos logueando para que nos muestre el nombre del circuit breaker que hemos creado. Eso solo para monitorearnos es importante. Y ahora viene aquí la parte importante. Aquí hemos desarrollado, añadido una función que se llama Run API Post Call. Esto es una función que llama a una API REST. Esa API está moqueada, la vamos a ver ahora. Llama a una API REST y bueno, a esa llamada le vamos a aplicar el circuit breaker en sí. ¿Cómo le aplicamos el circuit breaker? Primero vamos a ver el paso 3, que es suscribirnos a ese circuit breaker para escuchar los eventos. Para suscribirnos, ¿qué hacemos? Le decimos this.circuitbreaker, que es el circuit breaker que inyectamos, que fue el que creamos en la clase de configuración, this.circuitbreaker.getEventPublisher. Y ese getEventPublisher nos va a dar una suscripción a todos los eventos que va publicando ese circuit breaker. Y aquí podemos escribirnos muchos métodos, onSUCCESS, onError, bueno, los que vimos ya. Y si ponemos aquí puntos, vamos a tener muchos más métodos a los que nos podamos suscribir. onSlow, si la llamada es lenta, bueno, en fin, podemos suscribirnos a múltiples cosas ahí. Después pueden inspeccionar más y jugar más con eso. Y el paso 4 es aplicar el circuit breaker a la función objetivo. Aquí decorators.ofSupplier y aquí le decimos que le voy a aplicar eso a esta función que está aquí, que se llama mockPost. Ahora vamos a ver esa función en qué consiste. Le vamos a decir que le aplique el circuit breaker que hemos creado con el fallback tal y esperamos una respuesta síncrona, el resultado de esa operación y la devolvemos
a quien llamó a esta operación que está acá. Bueno, básicamente aquí tenemos la función this fallback run apical, que es el fallback que hemos creado. El fallback es este que está aquí. Esta función es una API que devuelve un número. Y aquí hemos diseñado un fallback que lo que dice es que cuando el circuito se abra o cuando hay un error, entonces ve por el fallback siempre. Y el fallback, ¿qué es lo que hace? Retorna uno fijo. A lo mejor no es el número que espera el cliente, pero por lo menos es una respuesta, digamos, acertada dentro de la lógica de negocio que tengamos. Esto, por supuesto, es muy sencillo, pero básicamente va por ahí. Bueno, básicamente esto es la parte de paso 3 y 4. Suscribirnos a los eventos del Circuit Breaker y decorar o aplicar el Circuit Breaker sobre la función objetivo. Vamos a ver ahora la función objetivo. La función objetivo es esta función que está aquí, que está dentro del bin mock que hemos añadido acá, que es esta clase API mock que tenemos acá. Esto es una clase que hemos creado muy sencilla, que como les decía, simula la llamada a una API REST, y lo que hacemos es lo siguiente. Le pasamos un número, si ese número es par, entonces lo que hacemos es, como esto es moqueado todo, lanzamos el error este de runtime exception. Lanzamos este error porque lo que queremos que ocurran errores para que el circuit breaker se active de alguna manera. Y si no, bueno, devolvemos el número y no pasa nada. Y tenemos otra función mock post slow, que lo que hace es dormir el programa. Este es para probar la parte de las llamadas lentas al sistema. Y aquí, bueno, tenemos esta implementación bastante sencilla. Vamos ahora a probar, para no dilatar mucho el video, la parte 1 y después la parte 2. Si ustedes quieren, la pueden probar con el código que ya lo tienen disponible. Lo van a tener disponible para que lo descarguen. Bueno, básicamente vamos entonces. Además este proyecto tiene un controlador que tiene un get, y ese get llama a testcall, y al llamar a testcall, entonces esto llama a run API postcall, y es el que termina llamando a la función esa que está ahí. Bien, vamos a levantar este proyecto. No tiene mucha magia. Lo levantamos. Ya que hay que guardar cosas. Aquí está levantando. Levantó en el puerto 80. Si les gusta el tema este de STS, esto es Spring Tool Suite o STS 4. Si les gusta el tema, me avisan y se los comparto. A mí me gusta cantidad de este fondo oscuro, pero oscuro de verdad. Bien macho. Bueno, levantó en el puerto 8080. Vamos ahora acá a abrir nuestro localhost en el puerto 80 y hagamos a sample. Cuando decimos esto, el valor que le pasamos fue un valor par. Vamos a ver ahora en el código nuevamente. Aquí seguro vamos a tener una excepción ahora. Vean, lo que hizo finalmente por debajo fue llamó a run API postcall, pero cuando lo llamó, antes de llamarlo, vamos a ver a quién llamó a este, que es en el controller. Vean que aquí uno llamamos a run API postcall y aquí en run API postcall le pasamos el valor 4. Como 4 es par, cuando llegó aquí, esto dijo, esto es verdadero, imprimió este error, que está por acá arriba, imprimió este error que está aquí, y entonces esa excepción se lanzó y el circuit breaker automáticamente, vean, error for número 4, que es esta excepción que está aquí, lanza la excepción y el circuit breaker automáticamente va a capturar ese error. Vean, event error calling from, el error es error calling from post API, que es este error que está acá. Entonces, quien llamó a esta clase, que fue el servicio, tiene el evento de onError suscrito y aquí nos imprime event, que es este error que está aquí, event error, que es el nombre del evento, nos da ese string, esa suscripción a Publisher, y aquí lo que le dijimos fue que nos publicara el texto del mensaje, getRobable.getMessage, y el getMessage que nos está dando es este que está acá, que fue el que vino de la capa anterior, de la capa de abajo. Y básicamente ya ahí obtuvimos en el Publisher el evento que pasó. Y el Publisher está activo y sabemos que está vigilando la cuestión. Vamos ahora a llamar algunos errores para que el circuito se abra. Vamos a minimizar esto aquí al lado un poquito. Y ahora vamos a seguir llamando. Vamos a volver a llamar, volver a llamar, volver a llamar. Vean que aquí ya está dividiendo, ya aquí está emitiendo otro mensaje que dice, evento no permitido. El circuito está abierto. Fíjense que aquí el circuito está abierto, está lanzando errores, pero aquí seguimos retornando 1. ¿Por qué retornamos 1? Porque este es el fallback de la operación. O sea, el sistema sigue respondiendo, pero el circuito ya está abierto. Ya no estamos llamando al API mock, sino que estamos devolviendo la respuesta de fallback.
Y aquí lo que está diciendo es el circuit breaker, mi primer circuit breaker, que es el nombre que le dimos, está abierto y no permite hacer más llamadas. ¿Está bien? Vean que, como les decía, nos da el error en mensaje, call no permite el session. O sea, él no puede seguir llamando a la función objetivo, porque la función objetivo está rota. Se cumplió el threshold y empezó a fallar todo. Si le damos ahora que ha pasado un tiempo, vean que ya él dejó pasar la llamada a la función objetivo, pero la función objetivo sigue fallando. Si nosotros llamamos varias veces más, el circuito se va a volver a abrir. Vean que ya se volvió a abrir con menos intentos, porque ya él tiene un acumulado de llamadas que han estado fallando y entonces él sabe que no puede seguir fallando por la configuración que tiene. Y se vuelve a abrir el circuito. Y en este caso hemos implementado un patrón circuit breaker de manera satisfactoria. Vamos a hacer otro cambio ahora en la implementación esta para llamar a otro circuit breaker. Aquí en la clase circuit breaker configuration vamos a cambiar la función esta de automatic transition. Vean que en este caso nunca nos puso el mensaje de que el circuito pasó de un estado abierto a medio abierto. Simplemente o estaba cerrado, se abrió y después hasta que no intentamos hacer llamadas, no pasó las llamadas y lanzó los errores. Ahora con la transición automática debe emitirnos un evento que diga que el circuito pasó de un estado a medio abierto de manera automática. ¿Está bien? Este es el build config 2. Vamos a ponerlo acá. Guardamos y reconstruimos nuestro proyecto que está acá. Ya lo tenemos levantado ahí y ahora vamos a abrir acá. Vamos a lanzar un evento, error, lanzamos otro evento, error, lanzamos otro evento, error y ya el circuito se abrió. Vean que ya el circuito se abrió y vean que es fácil automáticamente porque pasó muy poco tiempo, 2 segundos, un segundo era la transición que tenía, pasó de un estado abierto a un estado medio abierto. Ahorita no lo hizo, ¿por qué? Porque la flag de transición automática no estaba habilitada. Si nosotros seguimos haciendo pruebas sobre este proyecto, sobre este caso, y esto va a seguir dando errores, cada vez el tiempo que pasa de pasar del estado abierto a medio abierto va a ser mayor en el tiempo, porque se va a estar aplicando esta función de backoff exponencial que está acá. Y así funciona este tipo de mecanismo. Pueden seguir haciendo pruebas, lo pueden seguir probando. Básicamente, esto es lo que es un circuit breaker. Es una implementación de un patrón que nos va a ayudar a hacer nuestra arquitectura de manera general más resiliente y más fuerte. ¿Por qué? Porque va a evitar llamar a objetivos, a funciones objetivos, a microservicios objetivos que están fallando o que pueden ralentizar nuestra plataforma. Entonces, hasta aquí lo que quería presentarles en el video de hoy. Espero que hayan aprendido. Si ha sido así, denle like al video. Pueden suscribirse al canal, compartirlo en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.